El canal YouTube de la revista Lugar de Encuentro sigue al 100% con toda su temática, todos sus contenidos y una frase ya habitual que siempre digo, gente a la que merece la pena conocer. Hace cuestión de un tiempo nos enviaban al email de revista Lugar de Encuentro un asunto que era la presentación de una persona que había escrito un libro, Sintonía Límbica. Él se llama Julián Alejandro Rosa y se ofrecía para que habláramos de su libro. Y nosotros, además de publicar el artículo, nos gusta siempre hacer una videoentrevista a la persona en sí. Hoy lo tenemos aquí con nosotros, tenemos también su libro que gentilmente nos envió por correo para que tuviéramos el placer de leerlo, de darnos ese gustazo que nos hemos dado. Y vamos a saludarle. Muy buenas, ¿cómo estamos, Julián? ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Un gusto, un La placer. verdad que muy bien. Aquí tenemos, como digo, tu libro. Y Gracias. en tu libro hay una breve introducción hablando de ti, hablando de que eres un argentino de familia de origen italiano. En 2019 te fuiste de Argentina y viviste en Italia. Y un año después te viniste hacia Málaga la Bella, aquí, en busca de Sí, trabajo, tienes tu trabajo, escribes desde hace 12 años, te has formado en el taller literario de Carlos Penelas en Buenos Aires, primero maestro y luego amigo, siempre ejemplo. Habla, ¿no? Una referencia hacia esta persona muy, muy y bonita. él, bueno, es un gran poeta y ensayista y, bueno, mucho mejor maestro todavía y persona. Él fue, bueno, mano derecha del doctor Favaloro durante muchos años en la Fundación Favaloro en Buenos Aires y siempre tiene un contacto con España, más que nada, porque su familia es de origen gallego y él siempre está participando en Galicia y en conferencias Ajá. y demás. Entonces, un argentino en Málaga, que ya se puede considerar malagueño, en la Costa del Sol. Sí, bueno, a ver, mi hija ha nacido aquí, así que una cosa que me une mucho más es eso, porque ella ya prácticamente tiene 2 años y medio y prácticamente habla en malagueño, lo que a nosotros en la Entonces, guardería, ya eres 100%. ella de Argentina no tiene nada porque ya habla en malagueño, pero bien, bien, la verdad que contentos, muy bien. Julián, ¿qué te inspira para escribir sintonías límbicas? Sí, un título medio raro, oh Exacto. Dios. Explícanos qué te inspira y por qué se llama así el libro. Sí, bueno, a ver, el tema de las sintonías, yo creo que es un poco para englobar el concepto de ese gran concepto del arte en sí, en este caso de la literatura, pero el arte en sí, de captar, por eso el tema de sintonías, haciendo, bueno, la tapa, el ejemplo del radio, Sí. de esas historias que van cayendo y que no se sabe bien de dónde, porque bueno, muchos de los maestros lo decían, ¿no? Cuando le preguntaban sobre la inspiración a Borges o sobre cómo era el proceso literario en sí, él decía que no era un proceso intelectual, que sino que el autor lo que tiene que hacer es interferir lo menos posible con la obra. Ajá. Lo cual es un poco, tal vez, si se toma con pinza, un poco extraño y sabiendo, bueno, que Borges era un intelectual también. Pero claro, el dejar fluir es un poco el arte y destapa lo que es la metafísica de la obra, que es lo que a uno lo atrapa y que le hace seguir, movilizar los sentimientos Son y que 27 hace que sea historias, ¿verdad? literatura. 27 ¿Cómo? historias, que son Sí, 27 historias. son cuentos cortos, algunos simples anécdotas parecen que un poco el cuento es eso, porque en sí el cuento, el relato, parte de la oralidad. Vos fijate que cuando nosotros éramos niños nos contaban historias, nuestros abuelos, nuestros padres, entonces es como el primer contacto que vamos teniendo con el mundo literario. El cuento es un poco esa referencia, sin dudas. Y el tema del límbico haciendo caso a un lugar desconocido en sí, porque el limbo se toma tanto en la ciencia como en la religión, como un lugar del cerebro inhóspito y cuando religiones hablan de limbo, muchas religiones, tampoco hablan tanto ni tienen datos tan precisos. Es algo que está, pero que no está. Entonces, sintonías límbicas, podemos afirmar que son 27 historias de un mundo determinado
con personajes y vivencias marcadas entre la realidad de un pasado como sin fecha temporal y sus propias Sí, miradas. sí, sí, es bueno, hay una mirada personal, lo que pasa es que, claro, siempre cuando leemos literatura, hago hincapié en hablar de leer literatura en sí, porque ahora hay muchos libros dando vuelta que nos hablan de autoayuda, de esto, y no tiene que ver con la literatura. Literatura, cuando uno empieza a leer estas ficciones, el poder que tiene la literatura es de recrear y de crear nuevamente esas imágenes en nosotros. Entonces, como crear de adentro hacia afuera, lo explicaría de esa manera. Cuando nosotros vemos una imagen determinada, vemos y captamos lo que se ve. Si bien después hay un simbolismo y un montón de cosas que uno lo interpreta según sus vivencias y según su forma de pensar y demás, creo que con la literatura, al llegarnos mediante símbolos en sí, creo que nace desde adentro cada palabra y cada símbolo con otra importancia determinada para uno. Entonces es como un proceso de crear continuamente. Cuando uno lee, también está creando. Claro. Porque ¿Cuál es el tema principal que aborda tu libro? Me habla de es que que, cuando uno lee está creando, pero ¿cuál es el tema principal si tuvieras que definirlo? y si tuviera que definirlo, puede ser que, a ver, hay muchos temas en sí. Lo que sí un punto creo que une, no sé si un tema, pero sí un punto, sería un poco el observador y cómo crea esa realidad, porque si bien no son cuentos fantásticos, sí son cuentos donde la realidad se toma otra elasticidad y otra dimensión, ¿no? Cortázar cuando le preguntaban sobre el cuento fantástico, él decía que para él no era fantástico porque él veía la realidad de esa manera. Entonces, como tenía una dimensión más grande, más amplia de la realidad, de pronto los parámetros cambian. Entonces, esto sí hay una realidad un poquito más elástica, porque se crea también mediante el narrador en este caso, que la va formando mediante la experiencia. Entonces, yo creo que el punto sería observador, lo que ve el observador, y el interrogante, porque Te son muchos pregunto, cuentos que te plantean un pregunto, interrogante. referente a lo que acabas de decir, y lo uno. ¿Hay algún cuento de todos los que vienen aquí que te guste más? Que diga, este es mi favorito de los 27. Bueno, no sé si favorito, pero O significativo. por ejemplo, podría ponerte un ejemplo y leerte algo para marcar un poco también lo que busco, que es la música dentro de la literatura, porque no hay que dejar de tener en cuenta que las palabras son sonido Sí. y que si el sonido no forma música, en fin y al cabo no tenés algo bello, suena mal al oído. Por ejemplo, este cuento se llama Escape al fin del mundo. Si quieres te Escape al leo fin del un mundo está en la página, ya que tengo yo aquí mi eh, libro, 51. 51. 51. Bueno, vamos a la página 51 y somos todo oídos. Morir de a poco, sin sentirlo, sin darse cuenta, casi como un deseo que se va cumpliendo, que fluye con cada despertar. La casa en el barrio, el zaguán, los logros del trabajo, los tragos amargos de un amor inesperado, que así como lo tomaba por sorpresa, con la misma fugacidad y permanencia de la luz en el espacio, desaparecía dejando solo reflejos. Aromas en la atmósfera de una habitación inmortalizada en recuerdos, tratada como altar inmaculado. Te leo hasta ahí, ese es un comienzo. Bueno, también hablo un poco de cómo tiene que ser un comienzo con fuerza en un cuento, Sí. ¿no? Haciendo referencia también a Cortázar, ya que lo nombré anteriormente, él hablaba que los cuentos tienen que ganar por nocaut. ¿Qué emociones, qué emociones y sentimientos pueden experimentar la gente que lean esta serie de cuentos? Yo creo que más que nada el interrogante, el de preguntarse, el de cuestionarse. Creo que a medida que voy cada vez leyendo más y escribiendo más, tengo más dudas antes que certeza. Y creo que un poco el fin es eso, ¿no? Eso es lo que me decía mi maestro también. Me dice, yo pensé que iba a tener las cosas más claras cuando llegara a la vejez, al final tengo más dudas que antes, ¿no? Pero yo creo que es un poco eso lo que hay que buscar en el ser, ¿no? El preguntarse, leerse
y de ahí sacar ciertas conclusiones y un poco también esos sentimientos que siempre están. El amor está presente la belleza, la espera. Ahí. ¿Te ha pasado alguno de estos cuentos a ti, particularmente? ¿Algunos de los cuentos descritos? Hay vivencias hay mezcladas ahí. Bueno, por ejemplo, hay uno que se llama De Sur a Sur, y si bien es una visión un poco poética, como para llamarlo de alguna manera, sí, el trasfondo es mi viaje de Argentina, que es el sur, en Sudamérica, de ir al sur de Italia y del sur de Italia venir al sur de España. Y viendo que en eso del sur hay un hilo que va uniendo, o por lo menos lo que vi yo, más que nada un poco porque yo vivía en Buenos Aires tiene otra idiosincrasia particular de lo que es Argentina, pero lo que es el sur de Italia con el sur de aquí de España, y lo que es la calidez de la gente, de los pueblos, del estar en la calle también mucho, y hay ciertas cosas que van uniendo y que dieron un poco lugar a ese relato. Sintonía Límbica se presentó hace unos meses en la biblioteca de Arroyo de la Miel. ¿Qué balance realizas de esa presentación del libro? La verdad que positivo porque fue mucha gente, y bueno, es más, cuando, claro, porque cada vez, por desgracia, se lee menos, la verdad. Y bueno, cuando fui a hablar con la gente de la biblioteca para realizarlo, me dice, ¿estás seguro? Porque mira que no viene gente, ¿no? Y yo digo, bueno, y la verdad que ha ido mucha gente, fue muy bonito, la verdad que fue muy bonito. Y me han tratado espectacular, en la biblioteca me sentí como en casa, la verdad. El libro, las personas interesadas en el mismo, ¿dónde se puede adquirir? ¿Cuál es el precio? ¿De qué forma pueden quedarse con Bueno, él? está a la venta en varias plataformas. En Amazon es una de ellas, la más conocida, y después en Casa del Libro, bueno, en Benalmádena, en Arte Nova está también a la venta. Y bueno, después creo que en Málaga hay varias librerías también, pero en varias plataformas está. Si se pone el nombre del libro en Google sale muchas opciones. De acuerdo. Este libro, imagino que tendrá un largo recorrido, ya has hecho presentaciones en Arroyo de la Miel. No sé si tienes pensado otro tipo de presentaciones para los próximos meses del mismo. Sí, bueno, tenía pensado algo en Málaga. Vamos a ver si se hace algo. Algo en Málaga me gustaría. Hay también en el libro una conexión con esto de la ciudad y la vorágine de la ciudad. Y me gustaría también llevarlo un poco a Málaga, que es el ejemplo que tenemos aquí, ¿no? De ese cemento y de esa locura. Así que bueno, vamos a ver si armamos algo. De acuerdo. Pues ya por último, antes de finalizar esta entrevista en el canal YouTube de Revista Lugar de Encuentro, quisiera saber cuáles son tus planes de futuro. No creo que te quedes solo en la presentación del libro. Tu mente seguramente estará maquinando más cosas, más proyectos de cara a próximos meses. Sí, estamos, bueno, hace poco he terminado una novela, la idea también de crear un libro, no solo cuentos, que a mí me encanta el cuento, me encanta el género en sí, pero bueno, me fui llevando a una novela, una trama interesante, pero bueno, ahora estamos en proceso de pulido, de corrección, hace un año que estoy trabajando en eso. Y también, bueno, le estamos metiendo mucho al blog, donde también hago algunas críticas literarias, algunos otros cuentos que no están en el libro, como para ir mostrando esa estética, como para que vean lo que conlleva el libro y demás. Muy bien. Dicho queda todo lo que has ido comentando de sintonía límbica. Y para nosotros, pues, la verdad que estos ratitos siempre se aprenden cosas nuevas. Ha sido un gustazo y es un gustazo tenerlo aquí en la redacción de Revista Lugar de Encuentro. Lo Muchas guardaremos gracias. junto a los libros de todas estas personas con mente inquieta que nos van escribiendo y nos van solicitando divulgación y entrevistas. Cualquier otro proyecto, cualquier otra iniciativa en el futuro, ni que decir tiene que Revista Lugar de Encuentro es tu casa. Muchísimas gracias y nos vemos muy Gracias. pronto. Gracias. Muchas gracias, Salvador. Un placer.